Qué cantidad de aplausos, qué locura, qué hermoso arrancar así. Buen día, bienvenidos a todos a Un Curso de Milagros y el ego que me parió. Mi nombre es Estela. El mío, Rocío. Marcelo. Y acá estamos viendo cómo vamos a hacer esto. Ya saben. No, porque vamos a aclarar una cosa. El Curso de Milagros, para el que sepa lo que es, para el que alguna vez lo haya leído o que simplemente haya escuchado que alguien lo haga, está ahí como con esa cosa de qué difícil, que no se entiende. Sí. Una confusión también con que por la forma en la que está escrito es religión. Y es una de las cosas que más me gustaría que aclaráramos, siempre lo hablamos, sí, de que por ahí cuando conversamos con personas no sabemos cómo empezar a decir que es el Curso de Milagros. Es un camino a la paz, es un llamado en donde uno se va hacia adentro, llega en un momento también particular en la vida de las personas. No es que simplemente uno va y lo compra en la librería y se pone a leerlo como un libro cualquiera. No cuenta una historia, o sí la cuenta, pero sobre algo que no todo el mundo está muy disponible a... Es difícil, leer, ¿no? Es la primera intención o sensación cuando uno comienza es como... Primero, lo que decís que es como religioso, sí, porque empieza a leer palabras como Dios, como Espíritu Santo, sí, y por lo general son palabras que traen una carga de resistencia. Sí, mucho juicio en relación a lo que... Esto es lo que queremos aclarar. Un Curso de Milagros no habla de religión, sino que sí está escrito en un idioma, se podría decir cristiano, ¿no? Como está escrita la Biblia, digamos, como se supone que habla la voz del curso, que también vamos a hablar de eso para contar de que por más que la voz que habla o la que dice, la que escribe, la que dicta el curso es la de Jesús, también vamos a hablar del Jesús histórico y no del Jesús bíblico, ¿no? Porque queremos hacer una distinción para que si el que sea que le cope esta onda que sería más espiritualidad, ¿no? Ir hacia adentro, hacia conocerse. Todas las palabras espiritualidad, Dios, Jesús, Espíritu Santo tienen un montón de juicio en esta época, ¿no? A mí me pasa que yo los tengo. O sea, yo hago el curso hace un montón de tiempo y cuando me preguntan qué es el curso empiezo a trabarme, sí, no saber cómo explicarlo. Sí. Y mientras que lo voy diciendo digo, no, porque está dictado por Jesús y adentro se me tuerce todo porque... Sí. De hecho, es difícil como explicarle al otro sin que yo me sienta que te estoy hablando de ir a la iglesia o esas cosas. Ay, sí. Es como te hablo... estoy invitando. No es Dios, no es que nos vamos a poner a rezar, no es que vamos a rezar al curso. Sí. Eso pensaba igual el otro día, de que igual me doy cuenta que lo juzgo como algo malo lo mismo. O sea... Por más que el curso no se trate de eso, me doy cuenta que yo juzgo a la iglesia, juzgo a la gente que va, juzgo... Sí. Como que... Bueno, pero esto de que el Curso de Milagros, este programa, digamos, va de eso, de que nosotros aclaremos y hablemos de lo que queremos hablar al respecto. La idea nuestra es hacer este espacio, crear este espacio para hablar como nosotros lo vivimos. Nosotros somos practicantes de un Curso de Milagros, después vamos a contarles de nosotros y cómo lo hacemos, pero es importante empezar... diciendo esto, sí, es un lenguaje diferente. Si vos podés transponer, si vos te olvidás del significado que tenés asociado a esas palabras, las que mencionábamos antes, y las podemos resignificar, es muy interesante, porque entonces vas a empezar a notar y a poder practicar y en poder entenderlo con más facilidad. No decimos que es fácil, la verdad es que no, que lleva mucho tiempo, que se necesita para la práctica, entender muchísimas cosas. Por eso la idea del podcast es hablar del Curso de Milagros en la vida. ¿Cómo hacemos nosotros y toda la banda de gente que anda con nosotros para llevar la información del curso a la práctica cotidiana, a nosotros? Es una información que habla del interior, y cuando nosotros hablamos del interior estamos hablando de la mente, ¿no? Hablamos de la mente. El curso específicamente habla de dos caminos, lo explica claramente. El curso habla del ego más que del amor, porque aclara que en principio no se puede describir
el amor o Dios, porque lo describe como la unidad. Después, si quieren, les leo ahí la parte del principio. Es un camino a la paz, y la paz está identificada con la unicidad, que es como se describe el amor o Dios. Y nosotros estamos separados, ¿no? Habla del ego como la mente de la separación, es decir, la creencia en la separación. ¿Qué significa esto? Que cada uno sabe que tiene un cuerpo, que vive desde el cuerpo, que tiene una historia, un pasado, que se identifica con ese pasado, con la forma de su cuerpo, con la forma de hablar, con cómo se expresa, con los gustos que tiene, etc. De esto va este podcast, ¿no? De que nosotros podemos hablar y explicar cualquier cosa, podemos leer algunos ejercicios, cómo lo llevamos nosotros a la práctica, pero va de que, digamos, nos juntemos y hablemos de lo que hablamos después de la práctica de un curso de milagros, que nosotros nos juntamos los martes. El famoso tercer tiempo. El famoso tercer tiempo que se lleva puesto todo. Y ahí hablamos de la vida, ¿no? De todo. De cómo iniciamos el día, de cómo usamos la info. Y la verdad es que es un camino de ida. O sea, en mi experiencia, no sé si cada uno de ustedes quiere contar cómo lo vive, pero es un camino de ida y es una cosa que vale la pena mucho. Pero bueno, como dije antes, me parece que tiene un tiempo. Digamos, llega, el curso llega, ¿no? También queremos aclarar que es una cosa que está ahí, tope de gama, siempre. No es una secta estar en el curso, porque es un libro de autoestudio. Que nosotros nos juntemos, como hay muchísimos en el mundo, ¿no? Grupos de un curso de milagros, no significa que seamos una secta, para nada. Sí, parece, a veces, al inicio uno se confunde mucho con muchas cosas, y está buenísimo aclararlo a esto. Y cuando uno empieza con el curso, se pega unas flasheadas bárbaras. Al principio que no quería ir a las reuniones. Ella me invitaba, me decía, vení, que nos juntábamos. Yo era, no, ni en pedo voy ahí, con esa gente que no conozco. No voy a la iglesia, voy a Claro. Una cosa que estaría buenísimo aclarar, es que hablando de los juicios que todos tenemos, uno de los principales, que las tenemos con la religión, ¿de acuerdo? Por eso esto de Dios y Jesús y el Espíritu Santo y todo eso que nos hace tanto ruido, tenemos que saber, para empezar, que nosotros todos, por el lugar en donde vivimos, estamos de alguna forma con ese mensaje inoculado de la iglesia de lo que está bien y lo que está mal, de un Dios vengativo, de un Dios restrictivo, de un Dios que considera que su propia creación cometió un error y así fue como lo condenó. Esto es lo que habla el Génesis. Y lo que me interesa decir es que más allá de que lo niegues, que vos digas no, vivís a través de esa información. Porque todo el mundo cree en lo que está bien y en lo que está mal, y condena al otro de acuerdo a su propio juicio. Entonces, está buenísimo aclarar que uno puede decir, no, esas cosas no, porque son religiosas, este mundo espiritual, la nueva era espiritual, etc. Y saber también que uno está condicionado por esas mismas reglas, creencias, etc. Familiares, sociales, culturales, lo que sería el inconsciente colectivo. Vamos a hablar de la mente, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del árbol transgeneracional, vamos a hablar de la pareja, del dinero, vamos a hablar de la vida. El curso de milagro en la vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que vale la pena. Lo otro que estaría bueno decir en este primer capítulo es que nosotros podríamos agarrar el libro, mostrarles, que de hecho en algún momento lo podemos hacer, pero si realmente les interesa saber, lo pueden buscar en Google, en donde sea. Información hay, pero y además hay grandísimos maestros de un curso de milagros. Está la explicación de cómo nace, de quiénes son los escribas, de qué forma. Está todo publicado. Es decir, que nuestra intención era empezar como directamente a hablar de esas cosas y no a hacer toda esa explicación que ya está. Si la buscan, la van a encontrar, ¿no? De lo que habla, de cuáles son las partes, de cómo se supone que el flaco, que es así como nosotros le decimos a Jesús. Y les cuento, si quieren, la historia para que ya quede. Digamos, el flaco viene de cuando yo era una adolescente y cantaba con mi grupo de amigos en la iglesia. 50 años, 50, 60.
En blanco y negro. Claro. ¿Cómo me pego? Era en blanco y negro, la iglesia también, inclusive. En esa época los colores todavía no estaban. Uno tocaba la guitarra. Medio Charlie Chaplin. No, sí, se puede decir acá malas palabras. Así Sí, que te totalmente. fuiste a la bosta, ¿no? Ok, bueno, cuando yo tenía más o menos edad, hace unos añitos, y con mi grupo cantábamos y no sé qué, y nos interesaba ir a cantar, básicamente. Y como cantábamos de esa época, qué sé yo, el Flaco Spinetta, Cerú, bueno, todo, Charlie, esa onda, a Jesús lo sentíamos muy cercano y nosotros no le queríamos decir Jesús porque Jesús en la iglesia nos parecía como muy distante. Entonces le empezamos a decir el flaco, ¿no? Alguien el flaco, y quedó. Obviamente, crecimos, cada uno hizo su vida. Y yo quedé con esa cercanía, con esa relación muy cercana. Y a partir de ahí yo, bueno, nunca más le vuelvo a decir por el nombre, porque ya van a ver que después no es tan relevante, pero el flaco me lo hace sentir como mucho más cercano. Porque de hecho en esa misma experiencia, después medio que nos alejamos, nos peleamos un poco con el cura, porque no nos dejaba cambiar las canciones. Las letras ni las músicas y nosotros nos habíamos puesto muy creativos, entonces nos fuimos ofendidos, pero esa distancia tal vez ocurrió, sí, pero no con Jesús. Y entonces cuando después de muchísimos años, yo soy terapeuta, empiezo a conocer a tantísima gente atendiendo ya hace muchos años y veo que este tema del juicio, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Que no se le puede ni mencionar el término, o inmediatamente Dios, Jesús lo relacionan con mamá, papá, la abuela. Claro. Y nosotros queremos hacer esa aclaración, porque bueno, como verán, mis otros compañeros son mucho más jóvenes que yo. Lo digo porque como ya él inició la diferencia, y tenemos unos compañeritos ahí atrás que son más jóvenes todavía. Sí, no los pueden ver, pero... Sí, la dirección técnica que tenemos acá, Diego, y la Ceci, aguante. Sí, totalmente esencial para que esto funcione, tenga... La aclaración, exactamente. ¿no? Sí. Entonces, atiendo gente que es joven y cuando inmediatamente les hace referencia a eso, se pone como una distancia, ¿no? Entonces, nosotros queremos salvar la distancia, no queremos que haya brecha entre que podamos pronunciar una palabra, que podamos explicar lo que significa en el contenido, para que podamos hablar libremente y vos que estás del otro lado, estás escuchando este podcast, te acerques sin ese juicio, o por lo menos que lo labures, que veas cómo haces. Creo que lo esencial es reconocerlo antes, ¿no? Que uno tiene el juicio. Y después en el curso de milagros se habla todo el tiempo de que estamos haciendo todo el tiempo juicios, y no es que uno se va a convertir en una especie de santo, olvídense esa parte, y que no va a hacer más juicios. Eso no es lo importante. El curso de milagros es un milagro entender de qué se trata, y para eso se necesita tiempo, disposición, voluntad. Y todo eso ocurre, como dije al principio, porque uno lo siente interiormente, se encuentra con esta información, ¿no? Y después, no sé, como cada uno vaya a contar qué le pasó, ya van a ver que una vez que te encuentras de verdad, es como que es algo que se queda y empieza a transitarse. Sí. Es raro porque yo desde que lo conozco, o sea, desde que te conocí a vos y al curso, siempre me costó, o sea, es como que siempre renegué con todas las cosas que no me gustaban, con lo que me costaba, y así todo era como no poder, o sea, no querer dejarlo igual. Sí. Era como, no estoy entendiendo una mierda de lo que está pasando, pero... El libro del ojete. Y yo siempre le decía a ella, la primera vez que lo leí para mí era árabe. Yo le digo, no reconozco las letras, o sea... Las letras que yo me aprendí no están acá. Esto está escrito en otro idioma. Sí. Y incluso así, sin entenderlo, es como una sensación de... Al revés, que te da ganas de entenderlo, o sea, de seguir leyendo, de seguir preguntando, de seguir haciendo. Sí. Yo quizá que tengo menos tiempo en el curso, también por una cuestión familiar, me acuerdo haber leído las primeras cosas como Dios, el Espíritu Santo, y es como... De hecho, hasta en la actualidad me sigue costando mucho hablar de Dios. Sí. Actualmente casi no lo menciono, porque siento que todavía tengo una carga de juicio importante, que bueno, entiendo que a medida que pasa el tiempo y con la práctica uno va como pudiendo entender y desarmar esa carga de juicio, pero bueno, al principio
Sí. Lo mismo, por más que uno tenga esa carga, ve que hay algo más, hay algo que me hace quedar, que me hace decir, che, lo llevo a mi vida particular, que es como la de todo el mundo. No necesito ser un santo, no necesito estar bendecido ni nada por el estilo para poder hacer el curso, llevarlo a la práctica. Pero la primera sensación que tuve fue como... De hecho, cuando te vas metiendo, también te contás ese papel de, no, ahora estoy iluminado. Sí. Eso es lo que me interesa que desarmemos, porque la gente cree que inmediatamente, como te vas a ese idioma, si vos no lo podés trascender al vocabulario, a la forma como está escrito, no te pegás te pegás una flashada de que ahora pasás a ser inmortal y santo, ¿no? Y que de repente ya en 2 o 3 días te iluminas. Y todos esos términos, esas cosas que las queremos hablar, las queremos bajar, ¿ok? Bajar, cuando yo digo bajar es cuando te flasheas en la mente que estás muy elevado y que estás entendiendo un montón resarpado y que esto no te coincide con el día a día. Sobre todo, porque lo más interesante de esto es que lo vas a ver y lo vas a notar en lo relacional, en lo interpersonal, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta de que vos estás flasheando una cosa en la cabeza, de lo iluminado que estás porque estás haciendo el curso, y que entendés un montón y después te vas a la vida y te chocan un montón de cosas y lo primero que haces es empezar a hacer un montón de juicios juicios de lo que el otro no está haciendo. Entonces ahí entras en el modo iglesia, religión. Sí. ¿De acuerdo? Porque como tenés un concepto de Dios que no es propio, sino que está inoculado, digamos, viene en la información inconsciente, nos va a encantar hablar de eso, porque si hay algo que nos encanta es hablar de la mente, porque uno, si no sabe cómo funciona su propia mente, no entiende nada. Y me doy el lugar para hablar de esto, ¿no? Es que creo que llega un momento en la vida, no importa la edad que uno tiene o tenga, en donde se empieza a plantear la forma en la que vive, donde la vida se queda un poco sin sentido, y ciertamente empieza a haber depresiones o enfermedades, o simplemente no hay inspiración absolutamente para nada, donde uno se aburre, en donde consecuentemente cae una vez tras otra en una repetición, en una relación, la que sea, con el padre, con lo laboral, con el dinero, con las parejas. Uno va viviendo y va cayendo una y otra vez en la repetición, y en algún momento se plantea, che, ¿qué onda esto? ¿Para dónde voy? Entra en una competencia feroz con el resto. Nosotros hablamos mucho del tema de las redes, de cómo estamos viviendo hoy, y bueno, ayuda un montón a estar desconectado el tema de estar viendo siempre cómo están viviendo los otros, lo que los otros están haciendo. Y no está ni mal ni bien, no pretendemos nunca hacer ese tipo de comentarios para juzgarlo, sino para abrirlos y que nos demos cuenta de que realmente vivimos en un modo desconexión. Cuando uno está desconectado de su ser, de su voz interior, a eso le vamos a llamar Espíritu Santo, la voz que habla por Dios en representación de esa parte interna que probablemente ya haya cada uno reconocido, y el que no lo ha reconocido entrará en esa búsqueda, ¿no? Que es una búsqueda, una forma de decir, porque en realidad siempre uno ha tenido un episodio en donde ha reconocido que internamente tiene una respuesta, y que probablemente no haya escuchado un montón de veces, y que después en los efectos, tipo, no sé, no quiero ir a tal lugar, o no debería estar con esta persona, que internamente uno siente, que es lo que vamos a animarnos a decir, una especie de intuición, ¿de acuerdo? O una inteligencia interior. Esto estoy tratando de poner opciones para poder manifestar a Dios como una super inteligencia que lo contiene todo, pero como nosotros nos interesa llevar el curso de milagros a nosotros en nuestra propia vida del día a día, tenemos que poder de alguna forma reversionar esa wow que es tan distante y externa. Nosotros no vamos a hablar de un Dios externo, pero sí vamos a hablar de cómo llegamos a creer que Dios es algo externo.
De hecho, como ejemplo de eso, por lo menos lo que me sirvió siempre a mí para darme cuenta de que uno siempre tiene esa asistencia, como esa voz interior, sí. Siempre me di cuenta cuando ya hice algo, cuando yo internamente había sentido, che, no es por ahí. O tuve una situación donde internamente yo sabía que era no, y yo dije que sí por cosas que veía, porque al frente tenía quizá una persona que, no sé, o la veía afligida, o lo veía mal, y no sé, quizá un amigo que me decía, vamos a tal lado, y yo internamente sabía que no, era un no, que no tenía ganas, o lo que sea, y me daba cuenta recién cuando ya había hecho eso, que ha habido en contra de mí, y no sé, la empecé a pasar mal, me empecé a sentir incómodo, o lo que me produjese esa situación. Produjera. ¿Cómo se dice? Una produjesación, exactamente. Y me daba cuenta porque podía como volver atrás mentalmente y decir, che, pero yo sentí, ¿por qué me siento incómodo? Porque yo en ese momento, cuando tuve la posibilidad de tomar la decisión, yo sentí que era no, pero dije que sí. Pero hablemos de eso, porque el curso habla de eso. Arranquemos con esa parte de que el curso dice que Dios es unicidad, totalidad, que no vamos ni poder hablar de eso porque a nosotros nos interesa hablar de la otra parte, que es donde nosotros nos vemos separados. Vos decías recién, yo sentí esa voz interior que me decía que no, pero después sentí la otra que decía que sí. Hablemos de esa parte, ¿no? Porque ¿qué serían esas dos voces? Esa historia del angelito y el diablito, ¿viste? Las voces, tenemos una foto nuestra con esa, ya la vamos a subir, no se preocupen. Hablemos de eso para que identifiquemos de entrada de lo que hablamos cuando hablamos de la voz que habla por Dios, o en el curso dice Espíritu Santo. Espíritu Santo quiere decir puro, ¿de acuerdo? Espíritu, que todo es lo que somos, o mente, que significa lo mismo, ¿de acuerdo? La mente esa que lo contiene todo. El espíritu está limpio de cualquier condena, juicio, de cualquier efecto, de cualquier cosa que exista, para acompañar el cuerpo y la vivencia, ya vamos a hablar de eso también, está esa voz interior. ¿De acuerdo? Lo vamos a decir de un montón de veces. Sí, se va a repetir. A mí me pasó al revés. Sí. No sé si al revés, sino que yo, cuando vos nos empezaste a contar esto de las dos voces, la posibilidad de que tenés un guía interno, yo era un nudo. O sea, el tuyo estaba mudo. No, el mío no habla. Yo no sé, claro, y yo no había aprendido. No, el mío yo no vino con todas las capacidades. Claro, el mío no está actualizado porque a mí no me dice nada. Descapacitado. Yo como que no tenía la sensación, encima me había puesto así como muy obsesiva con cada decisión que iba a tomar, decir, no, bueno, pero tengo que preguntar internamente. Entonces yo cualquier cosa que tenía que hacer era como, ay, no sé qué mierda quiero, o sea, como que no sabía, claro, y entraba, o sea, viste esto como de conocer la información pero abusarla como el culo, y me ponía mal porque era como, yo no escucho nada, ¿por qué ella escucha todo y yo no escucho nada? Yo era como, me ponía así, o sea, ¿voy o no voy? No sé. ¿Qué más haciendo? No sé qué quiero, ¿por qué no me habla a mí? Justo que está de vacaciones, este hijo de puta. Lo vengo a agarrar yo cuando está de paz. Claro, y aparte me pasaba que ella decía como, no, escuché clarito. Yo esto, y como que muy claro lo de ella. Y yo era, el mío ¿por qué el mío no habla? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo es que no puedo? ¡Qué locura! Es una flayada, porque, claro, lo que pasa es que tenemos un lenguaje para expresarnos. Y que bueno, como ellos saben, nosotros venimos hace unos años ya laburando y tengo tantas formas de decir la misma cosa porque ha sido necesario de alguna forma abrirlo, ¿no? Y esto que te pasa a vos en realidad nos pasa a todos, al principio sobre todo, porque uno cree que el curso se entiende y se practica como uno aprende en el cole. No es el mismo idioma. Y aparte que lo de que yo pienso que yo creía que yo lo iba a aprender como vos lo hacías. Claro. O como lo hacía cualquier, no sé, alguien hablaba algo y yo era como, así tengo que hacer. Y como que recién ahora estoy entendiendo que cada uno lo hace a su forma, literal. O sea que
cada uno escucha a su manera, aunque no sea literalmente escuchar. Ve, registra. Claro. Sí. Como que eso recién hace poco que lo estoy empezando a entender y a encontrar mi forma de hacer el curso. Sí. Como que al principio era como que quería hacerlo como lo hacías vos. Y veía otro que estaba muy arriba, muy contento, y era, no, pero puedo hacer como hace él. Bueno, deberíamos aprovechar para aclarar que la mayoría de la gente que ha llegado al curso de milagros es gente que yo he atendido, ¿no? Que, bueno, que de hecho siguen todavía algunos en la terapia. Y que, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque en la terapia yo tengo como 2 pilares en mi vida y después en la terapia y en todo, que son la responsabilidad y la honestidad. Lo digo porque me hacías acordar recién cuando hablabas a esto de que de alguna manera honestidad fue una palabra que yo empecé a usar, aclarando que siempre las palabras que usamos como conceptos, como pilares o basales, tienen una explicación o un significado en el diccionario, pero yo las llevaba siempre un poquito más allá para poder abarcar algo más amplio. Por ejemplo, cuando empecé a hablar de honestidad y decía que estaba pegado como si fueran hermanitos, que la responsabilidad y la honestidad no se pueden usar de formas individuales o separadas. En realidad lo empecé a bajar de esta forma. La voz interior la trasladé a una palabra que se pudiera entender. ¿Se acuerdan que se los dije en algún momento en la terapia? Honestidad para mí es cuando uno se escucha. Sí. ¿De acuerdo? Y a esa voz es a la que me refiero como voz interior, o la voz que habla por Dios. O sea, yo lo que hice fue usar una palabra que todos conocemos, pero para llevarla como mucho más adentro, para ser más clara y más propia, y además lo hice con la intención de bajar las palabras que tienen este juicio o el estereotipo de la religión. Quise sacar Dios, Espíritu Santo, y ponerle en una palabra que después se pudiera usar en la experiencia. Entonces, si vos sos honesto, ¿se acuerdan del famoso cumpleaños de Catalina? Sí. Que era un ejemplo que yo daba en la terapia para expresarle a alguien qué sería para mí la honestidad y la responsabilidad, que es cuando uno, no sé si da que cuente lo del cumpleaños de Catalina. Sí, contá. ¿Da? Digamos como bueno, ahí Diego me hace que sí. El cumpleaños de Catalina es básicamente algo que me inventé, pero que es de la vida de todo el mundo, que le pertenece a la vida de todo el mundo, que era, todo es una suposición, que yo salía a trabajar a algún lugar y llegaba a mi casa, tipo un viernes, me tiraba el sillón, Netflix, pantufla, y de repente me acordaba del cumpleaños de Catalina, mi mejor amiga, todos conceptos básicos de la vida de todo el mundo. Y me agarró una angustia porque dije no solamente que me olvidé, sino que yo tenía un planazo, porque yo ya había pensado que hoy no salía, frío, no sé qué. Y joder, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, no, en serio. Y entonces entro en conflicto con lo que yo siento que quiero hacer y con lo que debería. ¿De acuerdo? Qué palabra. ¿O no? El deber ser. Voy a quedar mal con ella, si no voy. Y empecé a pensar automáticamente en me voy a inventar una excusa, pero después, fíjense los peros que hay después de todas las veces que yo decía no voy, ¿no? Pero Catalina me conoce, es mi mejor amiga, se va a dar cuenta que estoy mintiendo. No le puedo decir me duele la panza, ¿no? Porque Catalina es re top y festeja su cumpleaños en una terraza, DJ, mire la madre de Miami, el mejor amigo gay, el típico, ¿viste? Esas jodas así como muy top. Y yo acá, ¿no? Mucha culpa de que no debería, no le compré el regalo. Bueno, tras una batalla que es solamente en mi mente dura, en mi interior, segundos, porque todo esto que yo estoy diciendo fue todo en segundos, decido ir en contra de lo que yo quiero por todo lo que implicaba para mí decir que no. No me pasó nunca. No, ni idea. No sé qué tal. ¿no? Y que no está ni mal ni bien, simplemente estoy dando un ejemplo de cómo funciona la mente y cómo funcionan estas cosas de qué sería obedecer al deber ser, cómo hago en función de quedar mal, de tener miedo que el otro se enoje, de lo que está, no cumplir con lo preestablecido, y empezar a prestarme más atención y empezar a sacarle tanta importancia a cosas que se le he dado que supuestamente sostienen una relación o que sostienen una idea de quién soy. Y ahí corre muy finito con la confusión de ser egoísta.
Eso mismo. El límite, uno se confunde muy rápido con que pensar quizás a veces en lo que uno tiene ganas de hacer y que por ahí va en contra, por ejemplo, de ir al cumpleaños genial de Catalina, me implicaría ser un egoísta, una mala persona, y ahí se carga uno inclusive de un montón también de juicios que te empujan más todavía a ir en contra de lo que vos tenés ganas de hacer o querés hacer o sentís. Es que parece un evento específico, pero es una permanencia esto que estoy contando. Uno siempre está en esta pelea, en esta lucha. Aclarando que no está ni mal ni bien ninguna cosa que yo he mencionado para describir el cumpleaños de Catalina. Todo lo que va pasando internamente genera una lucha, una resistencia, una angustia. Es como si uno se desobedeciera a sí mismo. A eso nos referimos con voz interior, con que siempre podemos consultar y tener una guía. Pero claro, a ver, para eso uno tiene que estar parado en un lugar de cierta desapego e independencia de la mirada del otro y de lo que representa el otro para uno. Y ahí se empieza a complicar. De los primeros miedos era... Mirá si pregunto y me dice que no. Era como, mirá si pregunto si voy o no voy y me dice que no, me muero. Yo quería ir. O sea, según mi cuento, primero que para qué preguntaba si yo ya sabía que quería ir. Ahí también fue una de las cosas que me fui dando cuenta, que a veces me hacía la que preguntaba, pero yo ya sabía lo que quería hacer. Entonces, ¿para qué preguntar? Bueno, el típico, che, ¿y quiénes van? Van a querer una verga, en realidad. Claro. Y esto, o sea, me acuerdo de vos diciendo preguntar y escuchar para hacer, o sea, como que no era simplemente, yo al principio era como, bueno, pero quiero ver qué me dice nomás. Y yo después decido. Es como la inteligencia artificial, claro. Vos querías una respuesta. Yo quería una respuesta porque quería el ida y vuelta que vos contabas nomás. Sí. Sí, es verdad, igual que cuando estás, o sea, cuando me empecé a dar la opción de que fuera un sí, un no, o una tercera opción, que ni hablar cuando se me abrió una tercera opción. Claro, ¿te acuerdas ese día que estábamos hablando? Y dije, no, pero hay otra opción. No fue hace mucho. No fue hace mucho, fue hace poquito. Como que yo siempre entré en esta de es una u otra. Y ella me tiró una tercera y fue como, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Cuando me empecé a abrirme más a la posibilidad de otras opciones, como que me empecé a relajar y empecé también a tener más conciencia o más registro de qué quería hacer. Porque a veces obviamente estaba bloqueada por lo que ya había decidido hacer, tuviera ganas o no. Sí, eso iba a decir que puede también tener que ver con lo de la tercera opción. De hecho, quizá en una primera instancia es un no a ir, por ejemplo, al cumpleaños, por toda una presión de todos los peros que le pongo, termino yendo. Pero no, digo, no ir. Voy, pero con la claro, onda. Exactamente. Mirta, mira, voy a ir, pero... decir, bueno, ok, darme cuenta de que sé que en algún punto estoy yendo en contra mía y quizás no tengo la capacidad para decir, che, yo me quiero quedar y punto, y me quedo bien con eso. Voy lo mismo, pero aceptando de que, bueno, yo sé que decidir. Voy por todas estas cosas, decidir y ok, claro, y se terminó ahí. Claro. Uno normalmente va ya con tú castigándose el camino, que yo no quería ir, pero la puta madre, y le voy a tener que poner onda, y al final cualquiera de las decisiones que se tome termina siendo una cagada porque no te dejas en paz. Tenemos una frase que nos gusta usar hace un tiempo de eso que se llama tipo, es un titular que puse hace poco en el grupo, el cuento que me cuento. Claro. ¿No? El cuento que yo me cuento es lo que después termino viviendo. Entonces, creo que está bueno poner el foco en estas especies de dos voces interiores, porque básicamente se trata de que uno se dé cuenta de cómo funciona su mente, ¿no? El curso dice, describe al amor de una forma y después del ego, que es la mente de la separación, de otra forma, que estaría bueno después leerlo. Y en esta segunda opción de la separación es donde entra toda esta información que uno vive permanentemente. Entonces, el punto está en poder
saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ego. Desde el curso de milagros es la idea o la creencia en la separación de Dios. Dios como fuente de creación, no del mundo, porque esa es la idea que tiene la religión de Dios. ¿Okay? Para el curso de milagros, el Dios de la religión es el ego. ¿No? Nosotros tenemos una especie de stand-up así. Podríamos, a mí me encanta. Yo sé que lo escucho por eso, pero me gustaría que. Sí. El público te lo pide. El público te lo pide. Que estoy con. Sí. ¿Cuándo largamos? Pero yo solo por esa parte. Bueno, pero mirá que puede salir cualquier cosa, lo dejo a su criterio. No, bueno, alguna vez pensé que el Génesis describía perfectamente a lo que el flaco en el curso le llama el ego o lo que sería para la religión Dios, ¿no? Entonces el Génesis dice que Dios estaba ahí como un día al pedo y empezó a crear cosas y entre esos creó el mundo, el universo, los planetas, todo, porque hay que estar al pedo para hacer eso con lo bien que estaba haciendo nada. Bueno, y entre eso que había hecho ya 6 días de laburo constante y no sé qué, dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? Y dice, bueno, voy a hacer como una imagen y semejanza de mí. Aclaro que era un señor grande, de barba blanca, muy parecido a Papá Noel, y un pelo blanco también, ¿no? Un señor enorme. Rozando Gandalf del Señor de los Anillos. Exactamente, enorme, así como facha, también tenía, y era hombre. Esto lo quiero destacar porque después todo lo que viene es interesante para el desarrollo de la personalidad y de lo que uno cree que es. Entonces él crea al hombre de la tierra y así como un tipo... Se ha hecho un gatito y... Claro, y bli, mezcla Tuki, Adán, ¿no? Y dijo, genial, a mi imagen y semejanza, ya clavó hombre el tipo, ¿no? Ya empezó ahí. Y aclaro con esto que yo no estoy haciendo apología al feminismo ni nada, estoy hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y después dijo, claro, y este señor que tiene esa cosa que le cuelga, ¿qué va a hacer con todo esto que he creado ahora? Claro. Se va a aburrir. ¿Qué va a hacer con los árboles y las cosas? ¿Y qué va a hacer con todo? Entonces agarra una costilla de Adán. Míralo, sí será. Es perverso, porque no me jodas que ese Dios no puede ser tan bueno, ¿no? Ya empezamos de ahí. Para empezar, ya es machista. Sí, todo el cuentito es machista. Sí, machirolo. Está bien. Nosotros vivimos en ese ámbito, estamos desarrollados bajo ese concepto y esto es lo que a mí me interesa que entendamos, ¿no? Este podcast que nos acabamos de olvidar de algo fundamental tiene un subtítulo importantísimo, no importa, ya lo decimos ahora, que dice sin culpa y sin miedo. Es decir, que no solo lo que vamos a decir acá va a ser desde ese lugar. ¿De acuerdo? Lo recuerdo porque este es un tema que, si bien parece gracioso, da como un poquito de meterse con eso y está bien admitirlo. Entonces, crea a Eva y dice, entre todas las cosas que había, que hay un árbol que es el árbol de la sabiduría. Lo estoy contando así nomás, por supuesto, si quieren saber bien la historia, lean el Génesis. Ese árbol que yo creé, que es recopado de la sabiduría, no lo pueden tocar ustedes, cosas inferiores a mí, pero que digo que son a mi imagen y semejanza. Ya ahí le acabó el tipo, de acuerdo. Pero bueno, está todo con su medio hipócrita ahí venía y la cosa. Está como ahí medio engañándose. Siempre está la cosa de la autoridad ahí, no sé si lo notan. Yo que soy la más, te creo a vos que sos más chiquito, que respondan, y esto que yo creo no me lo tocas, a esto no me lo tocas. Listo, lo dejo solo, Bessie que se divierta, que hace la turra de Eva. Estaba ahí, no sé qué, boludeando, en un momento aparece una serpiente, que le susurra así, se engancha en el árbol y le dice, clavate una manzana de esta que son lo más dulce, deliciosa, tiene como azuquita, una más, no tenía tierra. Era la dealer en realidad. Estaba muy poeta, dice una serpiente, pero claramente eso no era. Y entonces, fíjate, todo te recae sobre que Eva es la que inicialmente, escuchando la serpiente, que ahí empieza el diablito. Ahí es donde el tipo, o sea, Dios, se recontralava las manos porque dice, la serpiente, que, ¿no? Maligna, le tienta a Eva. Adán, como es un boludo que está mirando por otro lado, se deja engañar por Eva de que coma la manzana y yo le pregunto a ese Dios, ¿quién puta creó la serpiente? ¿Quién lo hizo? Porque si no es el típico, que es lo que nosotros hemos vivido toda la vida, yo creé todo lo que está bien y lo que está mal lo creó el diablo. No me jodas. Ya le empezó a echar la culpa a alguien. Claro. ¿O no?
Sí. Ahí apareció la imagen del diablo. Esto no lo hice yo, lo hiciste vos. ¿Eso cómo puede ser Dios? Y Dios en la descripción, que no se puede ni mencionar, es amor, unicidad, no tiene aspectos separados. Lo que es lo mismo no puede estar separado. ¿Cómo puede ser eso producto del Dios verdadero, del amor verdadero? No sé si me van siguiendo. Si no, ya van a tener tiempo de hacer comentarios o de preguntar en las redes, lo que sea, ¿no? Lo quizás lo podemos aclarar. Y bueno, y de ahí viene todo enojadísimo porque le hemos desobedecido y marca, bueno, hay una partecita en donde ellos se esconden porque la empieza iracundo, seguramente habrá habido truernos. Reempálagos. Y chipineaba fuerte. Y ahí empezó el viento maldito, el sonda ese que es una cagada. Y estos se esconden acá de un arbusto. No pasó primer grado. El psicotécnico, fíjate. No llegamos a primer grado, menos el psicotécnico. Chicos, ¿en serio hay que estar bien para hacer un podcast? No es necesario. No es necesario. Genial. Podemos seguir. Me encantó, dramático es, dramático. No, porque es dramático. Claro, bien dramático. La otra se pira, la serpiente. Sin patas. Y bueno, y estos aparecen así medio como para ser retados ya con las partes tapadas. Indicio de que hay un recontrajuicio con lo sexual, ¿no? Ya ahí empezamos con el temita que le caga la vida a todo el mundo in eternum, ¿no? En la vida del ego, la repetición. Voy tirando cosas que me acuerdo, ya vamos a hablar de todo, entre vidas. ¿Cómo es? Lo bueno es que el hilo todavía se mantiene. Sí. De acuerdo, entonces vienen, les dicen, manga de zarrapastrosos, se van de acá, de mi pueblo que creé yo, porque esto es mío y me desobedecieron, y ahora no son merecedores de todo lo que yo les di, nos castiga al exilio. El todo amoroso. El todo amoroso, poderoso, y que lo había creado todo para vos, te mandaste una y te crucificó al tipo, literal, ¿no? Y te dejó ahí, en bolas. Ahora vayan. Y vos, por turra, le dijo a Eva. Te lo van a poner todas las veces, te van a reproducir siempre con los mismos parientes, porque piensen, ¿no? O sea, si vos te vas con Adán sola, ¿cómo puta somos ahora tantos millones? No, y ahí viene toda la explicación de la ciencia, de la evolución, de todo eso, ¿no? No es para reírse, pero bueno, es lo que pensamos. Cada uno puede pensar lo que quiera. Y empieza la vida sin Dios, ¿no? Esa falta de apoyo, esa soledad, ahora están por su cuenta, ¿no? Y todo el rollo de la evolución y cómo hicimos para ser tantos ahora y todo cómo fue pasando, es un rollo que siguió, digamos, para seguir la telenovela esa que pintó la dramática. Sí, una diva total. Claro, entonces la idea que uno tiene, que es como uno vive ahora, es un destierro, una completa soledad, un miedo total y absoluto por estar condenado por algo que hizo mal y que fue y será castigado, que de hecho esta de sufrir, de la soledad, del miedo a decir que no, de no escuchar esa voz interior, porque la idea es que entender que Dios está dentro de uno, que está en la misma mente, y que eso es lo más difícil de aceptar, porque uno ya se ha quedado con la condena dentro de sí mismo, y entonces vive a través de esa condena, y todo lo que le pasa tiene una especie de condicionamiento, de limitación. La típica, no se puede tener todo, esto no es para mí, tengo esto pero no aquello. Bueno, las cosas que van pasando en el mundo, que después vamos a hablar de lo que el curso dice, ¿no? Que en realidad todo eso evidentemente no pasó, no es evidente. La verdad que no es evidente para cuando uno está metido en esta idea de que está desterrado y que está solo, y que por más que uno pertenezca a una familia, acá nacer es morir. O sea, uno viene al mundo de la separación, o sea, está separado de quien lo creó. Sí. Ese es el Dios de las religiones, que en realidad en el curso de Milagro el flaco dice que eso es el ego. No, flaco, ¿qué quieres que te diga? Un aplauso por el asador, ¿no? Porque sé que se pone interesante, profundo, y que uno le empieza a tener, le empieza a agarrar como sentido, tiene mucha lógica, pero hasta que no te cuentan esta parte y hasta que vos no podés identificar que ese es el Dios en el que vos crees,
que le pedís cosas a alguien que te desterró porque vos cometiste un error de cosas que él mismo creó. Tal cual. Y que imagen a semejanza nunca es verdad porque Dios no es un hombre. Y el hombre es una creación del ego, de la mente, de la separación, ¿no? Que es el que cuenta esa historia de manipulación y control, ¿no? Y que hasta el día de hoy, por más moderno que vos quieras ser, por más uñas, pestañas, lifting, gimnasio, hermosa que seas, hegemónica o no, hermoso, donde sea que vivas, los idiomas que hables, el dinero que tengas, el mundo es así y no hay dónde ir, porque todo lo que ocurre en el mundo ocurre en la mente de uno, en el interior. Entonces uno no se puede escapar de esto. ¿Puede que no estés consciente de esto? Absolutamente. Totalmente. Puede que estés viviendo en tu mente completamente abstraído de esto, que no lo sepas y que te muera una vida tras la otra y que no te enteres hasta que algún día lo hagas, ¿no? Y cuando esta información llegue a tu vida, nunca más va a ser la misma. Tu visión no va a ser lo mismo. Van a cambiar ¿cómo se llama? Las expectativas, las prioridades. Es una transformación interior que es llevada a cabo a través de la aceptación. Son muchos términos que implican y significan muchas cosas, pero bueno, quería contar lo de Génesis, que al comienzo era como gracioso, pero que después termina en un destierro, y un destierro nunca es muy gracioso, ¿no? Y esto es lo que hace el curso, contarte la historia de cómo fue para que vos empieces a utilizar el mayor de los recursos, el recurso del excelso se llama, que es el perdón, ¿no? Que es lo que lleva tanto tiempo entender, ¿sí? Se dice, los grandes maestros de un curso de milagros dicen que el curso es simple, pero no es fácil. Inclusive él lo dice en el libro. Es una maravilla, es una, en términos de dualidad, acá en la separación, es una obra de arte, una riqueza, una pureza, una cosa que no tiene comparación. Y puede que peque de apología del curso de milagros, no me interesa. Realmente falta la vincha en vez de fan de Wanda, fan de curso. La próxima vengo con una remera y una vincha y un bombo así. Aguante el curso de milagro, el flaco. Siempre queriendo ahondar y entrar en la parte que nos interesa, que es el ego. O sea, desarmar esa idea de la separación y que no nos merecemos un montón de cosas y vivir con miedo a todo. Es tremendo porque uno sigue el hilo de la historia y básicamente el mensaje de dos termina en uno, ¿sí? Porque tenemos el nacimiento de un hijo, no sé, tengo yo mis dos padres, de mis dos padres salgo yo. Entonces, todo el formato está para mostrarte todo el tiempo que a vos algo te falta y ahí es donde vos empezás a buscar una pareja, más plata, no sé, más vida social o lo que sea. Siempre hay algo y lo que pasa todo el tiempo, o por lo menos lo que yo viví cuando me empecé a preguntar, tiene que haber algo más, no puede ser, porque uno alcanza ciertos objetivos o cosas y las tiene y quizá la emoción dura un mes, 2 días, lo que sea, dura un tiempito, pero cuando eso se va, decís, sigo con la misma sensación de que algo me falta y es como que uno se tranza en esa búsqueda, exactamente, esa búsqueda que encima no termina jamás porque siempre hay algo más, hay algo más, hay algo más y la sensación es constante. Exacto, es como un ratín que se pasa esa, pero que uno cree desde su ignorancia, ¿de acuerdo? Desde su desconocimiento, que está buscando algo fuera y en realidad lo tiene dentro, ya lo tiene a lo que busca. Esto es el desarrollo y la práctica de un curso de milagros, lo que aborda el perdón. De esto se trata. Es profundo, hay que meterse, es una introspección y para eso hay que saber cosas que uno no sabe y tiene que empezar a aceptarlas, ¿no? A mí me ha pasado esto de que, o sea, vos explicás, no hay nada afuera que buscar y yo decir, bueno, lo busco adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro de dónde primero. Y que es como que sí tuve mis momentos de decir, me chupo un huevo lo que hay adentro, quiero buscar afuera, quiero plata, quiero gente, quiero... No está mal igual. Claro, no, pero sí me ha pasado de frustrarme buscando afuera, de darme cuenta que la paso como el orto buscando afuera, y que como que me ha pasado obviamente ya muchas veces, llega un momento de decir, no hay nada. Qué cansancio, ¿no? Qué cansada. Te cansa un montón, una banda.
Sí. Es mucho el esfuerzo que uno pone en esas cosas. Y que aparte es como que literalmente nunca lo encontrás. O sea, y llega un momento como que ni siquiera realmente tener más plata, realmente tener, no sé, más cualquier amigos, cosa, más más salidas. amigos, más salidas. Como que no te pone contento ni 15 minutos, pero porque seguís sintiendo el vacío. Pero O sea, supongamos como que sí, y que vos estás, no sé, querés conocer a alguien, conoces a alguien, para arriba, pero llega un momento que inclusive en esa relación, si vos te prestás atención, el vacío lo seguís sintiendo. Sí. Pero claro, estamos yendo como muy, cuando uno ya tiene un tiempo de atención, ¿no? Sí. Nosotros estamos usando muchas palabras que para nosotros son comunes, que están dentro de nuestro lenguaje, pero tal vez para el que escucha todavía no. Pero lo vamos a ir abriendo, Es Creo que el que no tiene la información, no se ha metido, lo que vive son los altibajos, o sea, vive como en puntas. Claro, es la vida la de... felicidad total y después la depresión total. De los opuestos. Exactamente. El curso Todos son habla de extremos. Igual yo lo vivo Sí, igual, obviamente. No, hay muchas cosas no dejan de pasar. Sí, No, es que esto va a seguir Yo así. hago el curso y me siento así días. Pero arriba, y no días solamente días, Sí. dentro del día, Sí. uno que es Géminis. Para los que estudian astrología se van a hacer una Sí, fiesta con astronautas. nosotros. Los astronautas. Ay, los astronautas, Claro, la astrología, claro, ¿no? sí, sí. Porque ellos van a la estrella. Desinformando. Sí, hablando sin saber 3.0. Como tu mamá era panadera. Era panadera de cáncer. Porque no es lo mismo ser de Virgo, ¿no? No. Bueno, posta que sabemos que es así, pero fue un chacarrillo nomás. No vemos nada, las amamos. O los amamos. Me perdí por boludear, ya no No sabía. sé si qué ibas a decir, porque estábamos hablando de los altibajos. No, O sea, esto como te que decía. en el mismo día Sí. estás arriba, abajo. ¿Entendés que en la dualidad eso es lo normal? Nosotros sabemos que cuando hay una cosa que te alegra, va a haber una cosa que te entristezca, porque dualidad significa opuestos. Hoy sí, Una de las cosas que me empiezo, pasó final, también termino. era que vos hablabas como de la tranquilidad, de la paz, y yo sé qué aburrido. O sea, a mí Sí. me gusta el extremo, o sea, Claro. yo quiero estar muy feliz. Porque no y me puedo cuando- mantener épicamente feliz todo el tiempo. Igual estar épicamente triste también lo disfruto, o sea, la verdad. Ajá. Como que a veces estoy muy abajo y estoy como, ¡ah! Esta es mi novela. Voy a llorar. Poner una música de drama, te lo pido por favor, Diego. Tenés de preparar una música de drama porque para estos momentos. Sí. Y está buenísimo porque nosotros el tema del drama lo usamos mucho, porque en la terapia una de las cosas también basales es esto de no dramatices, ¿ok? No porque esté bien o está mal, sino porque sirve como recurso. Cuando uno está muy metido en su drama y llora y pone músicas para llorar y todo eso que todos lo hemos hecho, no jodan, en serio. Y si no, vos te lo perdés. Sí. Empezás a como a desarmarlo a eso de yo realmente quiero estar triste, ¿no? Es que siento como una cierta comodidad es como en el castigo, en que me esté pasando esto, porque inconscientemente quiere decir que no lo recuerdo, yo sí tengo motivos para estar mal. De esto veníamos hablando recién, ¿no? De que hay un Dios castigador que juzgó, que te condenó, y entonces vos que te olvidaste de toda esta historia que contamos recién, andás internamente siempre buscando los motivos para estar mal. Y en la dualidad pasa así, mal, bien, mal, bien. Entonces, alto, flaco no, alto, bajo, flaco, gordo, lindo, feo. Mal humor, buen humor, no sé cuántas Frío, más. calor. Frío, calor. Sí. ¿No? Todo lo que le busque tiene. Sería una split. Frío, calor. Tengo que meter un chivo ahora. Está sobrevenidísimo el programa. Empiecen a venir los, ¿cómo es? Sponsors. ¿Se llaman los sponsors? No, pero es así. Entonces, no es de un día para el otro, sino que en el mismo día, esto es lo que hace el pensamiento, ¿no? La mente de la separación va proponiendo inestabilidad. Y también te va proponiendo un pensamiento interior que cada uno ya lo va a ir reconociendo de ataque, ¿no? Defensa y ataque. Siempre uno se está contando una historia y tiene a los personajes en la mente y se va peleando y va abordando y hoy le voy a decir esto y le voy a decir así y hace caras. Esa es la historia que yo me cuento, está en mi mente, luego la mente... Esa mente negada, esa mente de la que uno no se da cuenta, se proyecta, porque la base de la proyección es la negación. Yo niego algo que está dentro de mí
como separación, ¿de acuerdo? Lo proyecto, lo tiro afuera y lo empiezo a ver en otros. ¿Vieron la frase, ves la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio? Significa eso. Yo tengo esto que estás viendo vos muy dentro mío. Que ahí en la terapia lo vemos en el espejo. Exactamente, entra un conceptazo que es el espejo. Parece que queremos hablar todo en este programa. Sí. No se preocupen, va a dar para hablar. Yo diría que por hoy está bien, hemos como tal vez abierto muchas cosas que quedan abiertas, pero no pasa nada, acá sin miedo y sin culpa, va a ser como nos salga. Este es nuestro primer programa. Sí. Además esto es como un vino, ¿no? Tiene que decantar. Exactamente. Y después, bueno, lo que vaya pasando con esto. Ya les vamos a pasar ahí, se van a enterar porque vamos a abrir redes y todo lo que toca ahora, después de esto. Y vamos 1 hora, me avisa mi director. Sí. En la pantalla. Bueno, uno de los sueños hemos cumplido estar en un programa. Totalmente. Así que estamos acá, no sé si quieren decir algo. No. Yo por lo particular, es raro esta experiencia y tener como cámaras ahí al principio. De hecho, hasta ahora un poco todavía también. Es como esa sensación de que medio como que te transpiran las manos, que estás incómodo, que estás pensando en que cómo me veo. Es gracioso, pero la verdad está muy bueno. Yo creo que todos acá, inclusive a los que tenemos a Diego y a Ceci atrás que no se los ve, pero estábamos todos como muy contentos y con ganas de largar. Y sigo contenta con esto. Tal vez se me pase después más tarde. Claro, eso estaba pensando. Si está contento. Si está contento, en media hora me va a agarrar el bajón. Vamos a hablar de... ¿Cómo me veo? Está bueno. ¿Cómo? Ese del cómo me veo está bueno para hablar. ¿Qué dijo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo según cómo se ve afuera, digamos? Claro, exactamente. Sí, es que acá va a estar bueno hablar con de todo, porque va a salir, si la idea es que eso... Tiró con de todo, tiró un tema... Con de todo. Sí, fuerte. Tenemos varios titulares ahí, que Forchi. Ok, por mí, esto por ahora ha sido todo. Nos despedimos. Gracias. Adiós, muy bonito. Becha, bacho, no sé, bacho, no sé cómo se dice, bacho, pecho. Chau. A saber en qué idioma. Adiós.